Bienvenidos al tercer Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud. Mi nombre es Fátima Calderé Cayetano. Soy profesora en la Escuela Superior de Ingeniería de Puerto Real, en Cádiz, doctora por la Universidad de Cádiz y pertenezco al Grupo de Investigación Eficiencia Energética en el Transporte Marítimo de la Universidad de Cádiz. Vamos a ver la influencia sobre la calidad del aire y la salud humana de los barcos atracados en puertos de mar. El Grupo de Investigación RNM 920 de Eficiencia Energética en el Transporte Marítimo está formado por especialistas en el análisis del control energético y medioambiental en el entorno marítimo y en los puertos de mar. Tiene tres líneas principales de trabajo. La primera de ellas es desarrollar inventarios de emisiones procedentes de los barcos en todos sus modos de operación: navegación, maniobra, atracado y fondeado. Cuantificar la influencia de las emisiones procedentes del transporte marítimo sobre la calidad del aire. Y la tercera línea es la de vincular esta influencia del transporte marítimo sobre la salud humana. Esta presentación la he estructurado en los siguientes puntos. Vamos a comenzar con una introducción para ver la influencia, ¿no?, del transporte marítimo en la calidad del aire. Vamos a ver cuáles son esos contaminantes que afectan a la salud humana. Continuaremos con las medidas basadas en normativas para actuar frente a la reducción de esos contaminantes que se producen en el transporte marítimo. Continuaremos viendo acciones en puertos que se pueden hacer para disminuir las emisiones de los contaminantes y finalizaremos con algunas conclusiones. He querido comenzar destacando la importancia, ¿no?, con los tipos de contaminación que produce el transporte marítimo. Por un lado, la contaminación marina, que va a influir directamente en el ecosistema marino, que a largo plazo también nos puede afectar a nosotros mediante el consumo, y la contaminación atmosférica. Esta contaminación atmosférica que se va a producir influye en la calidad del aire, no solo mediante el efecto de los gases invernaderos, sino que también va a influir directamente en la población mediante los efectos perjudiciales para la salud, siendo los principales las enfermedades cardiovasculares. Centrándonos más concretamente en los puertos de mar, destacar que la calidad del aire de los puertos ocupa el primer lugar en las prioridades ambientales recogidas en la Iniciativa Mundial sobre el Clima en los Puertos. Por lo tanto, como primer paso para poder mejorar esta calidad del aire en los puertos, es necesario que podamos cuantificar dichos contaminantes, ¿no?, que se emiten en el mismo, considerando, por supuesto, todos los factores influyentes, no solo los que se producen en el propio transporte marítimo, sino todos aquellos que se producen dentro del puerto, producidos por la maquinaria, los equipos que se utilizan, los vehículos que transitan. Como sabemos también, los puertos son los mayores centros de movimiento de mercancías y de personas, ¿no?, mediante los barcos, y son vitales tanto para la competitividad en los negocios, los trabajos, la prosperidad de la economía. Además, este tipo de movimientos van siendo cada vez mayor, puesto que el transporte marítimo comienza a aumentar. Decir que algunos barcos, como pueden ser los cruceros, los portacontenedores y los frigoríficos, consumen muchísima cantidad de energía mientras están en puerto. Y es muy importante tener esto en cuenta, puesto que su impacto, ¿no?, los que producen unos grandes impactos negativos, pues tienen mucha influencia, ¿no?, sobre la calidad del aire, pero no solo sobre la calidad del aire, sino sobre todo en la salud humana, digamos, de lo que serían las personas que viven, trabajan, incluso las que desarrollan su vida alrededor del puerto. Podemos decir que de todas las emisiones que se producen del transporte marítimo, alrededor del 85% de estas emisiones provienen de los buques contenedores, de los cruceros y de los buques tanques. Decir también que los contenedores y los cruceros, aunque tienen estancias cortas en puerto, tienen una elevadísima emisión, tienen unas altas emisiones durante su estancia en puerto.
Ahora vamos a ver cuáles son esos contaminantes que salen por la chimenea de los barcos que afectan directamente a la salud humana. Vamos a comenzar con los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno se producen durante el proceso de la combustión de un combustible fósil en una máquina térmica. Esto ocurre cuando el aire que entra en el proceso de combustión de un motor se calienta durante un tiempo determinado a una temperatura muy elevada. Entonces, en ese momento, el nitrógeno que está libre en la atmósfera como tal, dentro de la combustión en el motor, se convierte en el óxido de nitrógeno, que cuando sale por el escape del motor es perjudicial para la salud. Pero más perjudicial quizás que estos óxidos de nitrógeno son los óxidos de azufre. Y estos óxidos de azufre dependen del contenido de azufre que tenga el combustible. Si el combustible tiene azufre, vamos a tener óxidos de azufre. Con lo cual, si reducimos o eliminamos este azufre del combustible, pues estaríamos disminuyendo o eliminando los óxidos de azufre. El otro contaminante muy importante pues serían las partículas, ¿no? Son muy perjudiciales para la salud y además están también directamente relacionadas con el azufre que tiene ese combustible. Por lo que si nosotros disminuimos o eliminamos, como vamos a decir, el azufre del combustible, estaríamos, por lo tanto, eliminando, además de los óxidos de azufre, las partículas. Aquí podemos ver a modo de ejemplo cómo las emisiones de los barcos en puerto son bastante significativas. Podemos ver algunos datos, ¿no? Tenemos 18 millones de toneladas de emisiones de CO2, 0,4 millones de toneladas de NOx, sacadas de estudios realizados en 2011. Como vemos, son cantidades bastante significativas. Por lo que podemos decir que la exposición a estos contaminantes contribuye a producir y a incrementar los problemas de salud, como pueden ser las muertes prematuras, el aumento de las hospitalizaciones, ¿no? Debido a consecuencias del corazón, de garganta, de las enfermedades de pulmón, incrementa los riesgos de cáncer, enfermedades respiratorias, especialmente sobre todo en los niños, en personas de avanzada edad, trabajadores, en otras partes sensibles de la población. Entonces, una vez que hemos visto ya los contaminantes, vamos a ver cuáles serían esas medidas, ¿no? Entonces, lo que es el Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por los Buques, el Convenio MARPOL, y más concretamente en su anexo sexto, pues recoge una serie de reglas para prevenir dicha contaminación atmosférica, donde se establecen una serie de límites de emisiones que van siendo con el tiempo cada vez más estrictos. Como he dicho, con la Organización Marítima Internacional, la OMI, para luchar contra este efecto que producen los contaminantes, obtiene dos resoluciones. Una primero en 2015, donde te dice que los barcos que operan en zonas de control de emisiones solo pueden consumir combustibles que tengan un contenido de azufre de 0,1% masa-masa. Y otra en el año siguiente, en el 2016, donde te define en esas zonas de control de emisiones la cantidad de los óxidos de nitrógeno que se pueden emitir, que son de 3,5 gramos kilovatios hora. Como acabamos de comentar, existen zonas de control de emisiones, denominadas zonas ECA. Estas zonas ECA se denominan zona NECA si el control de emisiones es en base a los óxidos de nitrógeno, o zona SECA si el control de emisiones es en base a los óxidos de azufre y el material particulado. Y se declaran en base a unos inventarios de emisiones de contaminantes. Pero existe un inconveniente, y es que existen dudas sobre cuál es el procedimiento utilizado, ya que se emplean distintas metodologías, existen publicadas, pero no están apoyadas por una administración concreta. Por ello, la falta de acuerdo en el procedimiento a emplear para su estimación. Dentro de las medidas pues tenemos lo que sería una especie de controles de las emisiones de los óxidos de azufre y el material particulado, que como vemos, este tipo de controles se aplica a los equipos y a los dispositivos de combustión de todo tipo, ¿vale? De follow instalado a bordo, incluyendo motores principales, auxiliares, calderas, generadores de gas inerte,
y lo que establece en función de las distintas zonas, bien sea zona eca o zona seca, va estableciendo lo que sería la reducción, ¿no?, de ese contenido de azufre, estableciéndose un nuevo límite mundial hasta 0,5% de masa a partir del 1 de enero del 2020. El otro tipo de control, ¿vale?, de esas medidas que se hacen frente a la reducción de las emisiones de los óxidos de nitrógeno, pues se llevan a cabo mediante el cumplimiento de las prescripciones de reconocimiento y certificación que conducen a la expedición del Certificado Internacional de Prevención de la Contaminación Atmosférica para los motores y a la posterior demostración del cumplimiento de este servicio, ¿no?, según el Código Técnico sobre los óxidos de nitrógeno en el 2018. Aquí ocurre igual, ¿vale? Se van estableciendo por distintos periodos, distintas etapas, ¿no?, en función de los años de construcción del buque, el valor límite, ¿no?, que se puede emitir según las características y el año. Vamos a ver cuáles son aquellas actuaciones que se pueden llevar a cabo en el puerto para disminuir las emisiones. Considerando que el 70% aproximadamente de la energía que se consume en los puertos proviene de los barcos, que transforman la energía térmica en energía eléctrica mediante sus motores auxiliares, que son generadores de corriente eléctrica cuya energía se utiliza a bordo, pues para los sistemas auxiliares, la iluminación, el aire acondicionado y la habitabilidad. Si consideramos además que las emisiones producidas en los puertos pueden suponer hasta un 50% del total de las emisiones producidas en la ciudad, hace necesaria la existencia de un inventario energético y de emisiones, donde se incluya tanto a la autoridad portuaria como a los usuarios del puerto, que son operadores de terminales, navieras, industria, todo ello siempre dirigido hacia la mejora de la calidad del aire y por tanto al cuidado de la salud pública. Por ello es importante tener en cuenta que los puertos deben de tomar sus iniciativas usando máquinas que contaminen también lo menos posible y establecer así lo que sería un puerto en este sentido cero emisiones. Ahí se muestra un proyecto, el OPS Master Plan for Spanish Port, donde participa el grupo de investigación al que pertenezco, junto con Puertos del Estado, y ha consistido en la inversión de una instalación de OPS que consiste en instalar una planta de suministro de energía eléctrica a los buques, con energía procedente de las instalaciones terrestres. Con este tipo de sistema, pues lo que se espera es que los límites del contenido de azufre, que como ya hemos comentado son los productores de los óxidos de azufre y material particulado, que son contaminantes altamente peligrosos para la salud, pues se reduzcan, ¿no?, lógicamente, produciendo un efecto en este caso pues positivo, ¿no?, en lo que sería la calidad del aire de los puertos. Está claro que si usamos la energía de la red de la ciudad, pues se podría eliminar por completo, ¿no?, a nivel local estas emisiones procedentes de los motores auxiliares. Y es muy importante, ya que estas emisiones, cuando un barco está atracado, son muy altas comparadas con otros modos de navegación. Para ir finalizando, vamos a ver las conclusiones más relevantes de este estudio. Comenzar diciendo que la energía que se utiliza en este transporte marítimo está basada en procesos de combustión ineficientes, por lo tanto contribuyen a la contaminación atmosférica, influyendo en la calidad del aire y por lo tanto negativamente en la salud humana. Es imprescindible que se empleen fuentes de energía que ayuden a disminuir estas emisiones. Usando la energía de la red, como hemos dicho, la energía de la red de la ciudad, pues se podría eliminar por completo, ¿no?, a nivel local las emisiones procedentes de estos motores auxiliares cuando los barcos están en puerto. Es necesario, por lo tanto, el diseño y la implementación de unas mejoras políticas energéticas a través de estudios de impacto ambiental para poder ayudarnos, lo que sería en la toma de decisiones, y así paliar los efectos negativos que producen dichas emisiones. Antes de terminar,
he querido mostrar un proyecto muy importante donde está trabajando actualmente el grupo de investigación al que pertenezco, financiado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, denominado La influencia del transporte marítimo sobre la salud humana, propuesta de un modelo de cálculo de predicción de muerte y hospitalizaciones anuales en la provincia de Cádiz. Este es un proyecto donde se desarrollan los tres modelos. Se comienza con la cuantificación de las emisiones, puesto que es la base para el cálculo del modelo de calidad del aire, en el cual, además de tener en cuenta los parámetros de entrada de las emisiones, pues se tienen en cuenta parámetros de entrada relacionados con las condiciones meteorológicas, temperatura del aire, velocidad del viento, intensidad. Este modelo de calidad del aire es el que va a servir de base para lo que sería el modelo epidemiológico, que es el objetivo final para un estudio de este tipo. Podemos decir que este proyecto está dando unos datos muy interesantes e inéditos a nivel nacional. Datos que cuantifican de alguna manera el número de muertes y hospitalizaciones que están ocurriendo concretamente en el estrecho de Gibraltar, como consecuencia de este transporte marítimo. Como vemos, es un proyecto muy importante. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.